Bueno, y para arrancar en la primera entrevista de este programa nos vamos para la zona oeste, nos vamos para Morón y tenemos la posibilidad de charlar con un referente. Yo le decía hoy a Mariano cuando estábamos en producción, debe ser de los más importantes o el más importante en la política de Morón en las últimas décadas, ex intendente de Morón y presidente de Nuevo Encuentro a nivel nacional, Martín Sabatella. Martín, ¿cómo estás? Acá Ariel de ¿Qué pasa? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes, supongo. ¿Qué tal, Martín? Bueno, Martín, te agradecemos este rato de charla con ¿Qué pasa? Teníamos ganas de charlar con vos. Morón fue noticia las últimas semanas del 2024. Nosotros acá hacemos una mirada sobre la política del conurbano desde lo que sucede en los distintos distritos. Y bueno, la situación política del oficialismo en Morón fue noticia en las últimas semanas del año pasado, con una interna que iba generando un ruido que iba creciendo a lo largo del año, pero que bueno, en las últimas semanas tomó otro volumen público y tuvo unas consecuencias institucionales que derivaron en la salida de funcionarios. La interna hablaba de diferencias entre Lucas Gui y Nuevo Encuentro, entre Lucas Gui y Martín Sabatella. Contanos un poco qué mirada tenés de la actualidad política de Morón y de esta situación de Nuevo Encuentro, de Lucas Gui y de la gestión en relación a estos últimos acontecimientos. A ver, en primer lugar, a mí me parece que tendríamos que estar todas concentrados y concentradas en lo que es fundamental, lo que es más urgente, lo que es más necesario, que es ver cómo enfrentamos las políticas brutales de Milei, que generan tanta angustia, tanto dolor, tanto sufrimiento en nuestro pueblo, las consecuencias que eso genera en el conjunto de nuestra patria, y también obviamente en los territorios, en los municipios, ¿no? Vos hablabas recién de Morón, ¿me escuchás, no? Sí, te escucho perfecto, Martín. Entonces yo digo, me parece que tendríamos que estar realmente concentrados en eso. A mí discutir sobre los debates internos en términos públicos no me parece bueno. Me parece además que está como alejado de la agenda cotidiana, de la vida cotidiana de la gente. La sociedad no llega a fin de mes, mayoritariamente. Hay muchos problemas, los adultos mayores no llegan a fin de mes, no pueden comprar los remedios, el poder adquisitivo cae, el consumo cae. Entonces, situaciones muy graves que generan angustia y dolor, y hay que hacer un esfuerzo, obviamente, para, desde los lugares donde estamos gobernando, enfrentar eso y contrarrestar la ausencia del Estado Nacional o la presencia del Estado Nacional, a veces generando dolor y daño, como políticas concretas que generan situaciones muy difíciles para muchos y muchas. Ahora, dicho esto, digo, la verdad que entonces no me parece bueno poder discutir los debates internos, trasladarlos a la escena pública. Claro. Pero lamentablemente ha sucedido, entonces bueno, es obvio que vos tenés que preguntar y yo tengo que contestar. Clarísimo. Porque es razonable que si sale a la escena pública se tenga que debatir. Y ha tenido Martín, ha tenido consecuencias. Nosotros no le dimos mucho volumen hasta que esto tuvo cambio de jefe de gabinete. No estoy criticando se entiende. Las preguntas, porque yo haría lo mismo, porque obviamente cuando sale. Ahora, yo me preguntan a mí, nosotros como Nuevo Encuentro siempre debatimos. Nosotros es una fuerza política que hace 30 años que es protagonista de la escena pública de Morón, ¿no? Sí. El 10 de diciembre cumplimos 25 años de la primera vez que asumimos la intendencia. Después nos convertimos en una fuerza nacional, hoy es una fuerza nacional, está en todo el territorio nacional, pero Morón es el lugar donde nacimos, el lugar donde gobernamos desde hace muchos años, entonces tiene un peso específico muy importante. Y ahí te decía, ¿cuál es la novedad? La novedad no es que haya debate, que haya discusiones, le hemos tenido y mucho, pero la novedad es que se hizo público. Y eso ya me parece un error, o sea, ya me parece un error que haya habido alguna persona, algún referente o algún miembro del gobierno de Morón que haya puesto sobre la escena pública los debates internos, básicamente porque como los perdía internamente, como no tenía consensos para discutir internamente, o perdía los debates, pensó que llevándolo a la escena pública
podía tener algún rédito. Me parece un error porque eso lesiona al gobierno, lesiona al intendente y nos pone dejar a la sociedad discutiendo cosas que en principio no aparecen como más importantes. Bien. Eso primero. Después sí, es cierto que hay debates en Morón y discutimos mucho porque yo estoy preocupado, como muchos y muchas, sobre cómo se hace el mejor gobierno para enfrentar la ausencia del Estado Nacional. A mí me tocó ser intendente en el medio de la crisis del 2000, 2001, ¿te acordás? Clarísimo. En el 99 asumiste 2 mandatos, ¿no? En el 99 asumí, entonces digo, sé qué sucede en los gobiernos locales, en la democracia de proximidad, de cercanía, que es el gobierno local, sé cómo impacta las crisis en la vida cotidiana, en los territorios, y creo que ahí tenés que tener justamente un gobierno local que con mucha eficiencia, con mucha eficacia, establezca prioridades, haga un abordaje integral, planifique, articule, ponga todas las áreas en una misma estrategia, defina qué hacer justamente para atenuar esa crisis, para estar al lado de los vecinos y vecinas, para establecer con el poco dinero que tenés, porque se cae la recaudación y pasan cosas también de ese tipo, cómo establecer prioridades, cómo organizarse el gobierno. Entonces, la discusión que se inició fue por esto, fue porque nosotros tenemos una mirada de que hay grandes y muy buenos equipos en Morón, hay grandes equipos con muchos compañeros y compañeras con mucha capacidad, con mucha experiencia, con mucha sensibilidad, también muchos jóvenes que se incorporaron hace poco al gobierno, o hace poco relativamente, ¿no? Pero y que tienen toda una impronta transformadora, que le ponen mucho compromiso. Entonces hay muy buenos equipos, pero hay falta de planificación, falta de articulación, falta de abordaje integral, falta de conducción del dispositivo. Entonces eso era lo que empezamos a discutir, que lamentablemente para mí salió hacia afuera y empezó a generar una situación de mayor tensión. Pero básicamente la preocupación nuestra era cómo hacer el mejor gobierno, cómo cuidar el gobierno local, cómo fortalecer también el gobierno municipal, cómo eso también fortalece el propio rol del intendente como cabeza de un gobierno local. No hubo escucha de esto, me parece que eso generó una reacción como cierto enojo por los debates que se tenían que dar, eso generó una suerte de divorcio de la militancia, del partido, de los equipos de gobierno, y generó esta situación donde, me parece que igual hay que hacer un gran esfuerzo para ordenar, porque necesitamos que el gobierno sea el mejor, y todos tenemos que trabajar para eso, insisto, para cumplir con nuestro mandato y además también para responder a las necesidades más urgentes que hay en la sociedad. Pero eso se inició así el debate, ese fue el debate. Después, se fue trasladando a otras situaciones, hubo cambio, a mí me parece un error, se disolvió la jefatura de gabinete, me parece que justamente cuando vos tenés un problema de conducción, de articulación, de planificación, de priorizar, de abordajes integrales, etcétera, eliminar la jefatura de gabinete es malo, porque te quita justamente un área que tiene la necesidad de coordinar los equipos de gobierno para tener más y mejores respuestas. Después se eliminó la Secretaría de Gobierno, me parece otro error, porque también es otra área transversal que podía articular. Me parece que hay errores en la estrategia de conducción del gobierno, que es una opinión que muchas veces pudimos discutir, pero cuando hay escucha, cuando se puede debatir, funciona, y a veces eso genera cierta reacción que a mí no me parece bien, pero que evidentemente sucede. Clarísimo, Martín. ¿Me escuchás vos? Sí, sí. Pues entré en corto. Te voy a preguntar por 2 elementos, quizás políticos, más políticos. Vos estuviste señalando algunas cuestiones de gestión, de organización de un gobierno municipal, pero 2 cuestiones políticas que me vas a decir vos cuánto crees que o no influyeron en este momento. En principio, desde principio del 2024, los primeros meses del 2024, nosotros vimos no que tu participación en la política local o los temas local aumentaba, porque sos un dirigente de Morón y siempre tuviste participación ahí, pero que sí que tu agenda pública, tu comunicación estaba mucho más centrado en Morón. Para quienes miramos la política decimos, nos plantea la pregunta, ¿querrás ser intendente? ¿Querrás volver a conducir el distrito? Esta pregunta que me hice yo como periodista por allá en los primeros meses del 2024, imagino que también empezó a
preguntarse en los pasillos del municipio. ¿Crees que la posibilidad de tu intención, ¿no? Que primero primero es una pregunta, estuviste contestando, escuché algunas entrevistas que hiciste, pero quiero que me ratifique. ¿Estás pensando en ser intendente o en candidatearte a intendente en el 27? En esta Argentina, que pensar de acá a 3 años es una locura. Pero más allá de eso, ¿crees que eso pudo hacer ruido y fue un condimento más que generó tensión? Por supuesto, yo después de que dejé la intendencia tuve muchas responsabilidades en términos nacionales, provinciales, tanto partidarias, pues somos una fuerza nacional, como también de gestión, en gobiernos nacionales o en la provincia, pero nunca dejé de estar presente en Morón, además de que es el lugar donde vivo, es el anclaje territorial, la militancia territorial que yo siempre mantuve, y además por la importancia que tiene Morón en el dispositivo general, ¿no? Ahora, la verdad que yo no tenía pensado el volver a la intendencia o a pensar nuevamente en el gobierno local, más allá de que para mí es sumamente importante. Yo tengo una valoración profunda de lo que es el gobierno local, la democracia de proximidad, la democracia de cercanía. Pero sí, más allá de estar pensando en eso, me fui, perdiendo más tiempo en lo local, fruto de estos debates que yo te decía, fruto de ciertas preocupaciones que tenían que ver con el rumbo, con el contenido, con el sentido, con la orientación de nuestro gobierno, con nuestro rasgo de identidad constitutivo, con lo que nosotros creemos que tiene que hacer el gobierno local. Entonces, a medida que vos empezás a estar más preocupado por ciertas cosas que van sucediendo, te vas involucrando más. Y la verdad que hoy, fruto también de todo esto, algo que no tenía pensado hace un tiempo, hoy yo te podría decir que sí, y hoy estoy seguramente como más involucrado y no descarto ser nuevamente candidato a intendente, pero también me parece sumamente lejano, faltan 3 años, me parece imposible imaginarse ahora esas cosas, me parece que hay que dedicarse a lo urgente, a lo que está sucediendo hoy. Pero no te voy a hacer el vertito que hacen todos, no lo creo. No, con sinceridad, sí, es una posibilidad, a mí yo lo descarto, es más, lo tengo muy presente, y a medida que fuimos dando todas estas discusiones, yo te decía antes, más aún, porque más creo que vale la pena meterse para uno hacer y aportar desde lo que cree. Entonces, hoy lo tengo quizás más confirmado en mí mismo, pero... ¿Y crees que eso tuvo que ver? ¿Crees que cuando uno habla con los intendentes, quizás más en off que non, están muy pendientes de la modificación de la ley de las reelecciones y poder tener continuidad de su mandato en todos los distritos, ¿no? Y de todos los colores políticos se ve eso. No lo hablé particularmente con Lucas Gui, pero es algo que con el que hablo y que con el que tenés cierta confianza, te lo admite. ¿Crees que en esa perspectiva de que hay 2 dirigentes, 2 que fueron intendentes, que pueden tener expectativa, eso haya tenido que ver con la atención? La verdad que no sé si tuvo que ver con la atención o no, porque en realidad la decisión de... Fue posterior, fue a raíz de... Claro. La decisión de involucrarme más y de pensar nuevamente en la posibilidad de ser candidato intendente, insisto, hablar de esto hoy suena marciano, claro. Pero tuvo que ver más con la situación que yo veía y que veo en Morón, que al revés. Entonces, no sé si tiene que ver una cosa con otra, porque lo veo como medio al revés. Y te traigo otro... Bien. Yo te digo, yo siempre estuve a favor de la reelección de los intendentes, y nuestro bloque, cuando se votó de la legislatura provincial, votó a favor de la reelección, o sea que, pero para mí eso no tiene que ver con esto, o sea, si decidiera ser candidato, sería más allá de si hay reelección o no, porque en todo caso habrá los mecanismos para resolverlo. Bien. Y te traigo un segundo elemento político, como te decía, los ruidos en la interna se iban increyendo a lo largo del año. Uno como periodista
terminaba de entender si eran ruidos lógicos de una fuerza que discute, que por ahí discute un poquito más alto, que cuando la conducción política no está alineada con la conducción institucional, no está alineada, no está en la misma cabeza, esos ruidos quizás se escuchan un poquito más, digamos, ¿no? Que en otros esquemas. Pero sucedió algo el 17 de octubre en un acto muy simbólico que hizo el gobernador, que lo tuvo a Lucas Gui al lado. Lucas Gui no solía tener ese protagonismo, digamos, en cuestiones políticas, en el medio, no tengo que contarte, ¿no? En el medio de un clima tenso también en la provincia de Buenos Aires, dentro del peronismo, dentro de Unión por la Patria, en relación a la discusión de la conducción de Cristina, la conducción de Kicillof, cuando vos y Nuevo Encuentro oficialmente son actores políticos, digamos, ¿no? Que están muy alineados en la conducción de Cristina, apoyando la figura de Máximo Kirchner, que era lo que estaban cuestionando, muchos sectores cercanos al intendente. Ahí, para mí fue la primera alerta fuerte de decir, che, acá pasa algo más, digamos, ¿no? Que ruidos internos. ¿Cuánto ese posicionamiento y la interna del peronismo en general está jugando también en esta tensión local? No, esos debates existen, esas discusiones están. Las discusiones nuestras son previas. Son previas a eso, más allá de que el momento que se hizo público. Son previos porque las diferencias iniciales tenían que ver con todo lo que yo te describía. Pero bueno, pues después también se sumaron estas discusiones, donde desde el Nuevo Encuentro obviamente no tenemos ninguna duda sobre el rol de muchísimos dirigentes en el armado de Unión por la Patria, de una propuesta popular en la Argentina, pero creemos que el liderazgo de Cristina es un liderazgo que no tiene comparación con nada, o sea, es un liderazgo que es liderazgo que tiene una potencia, tiene una vigencia, una potencia que la constituye en el liderazgo más importante que tiene el campo popular en la Argentina. Por supuesto, no es el liderazgo excluyente, hay otros y otras, pero creo que no hay ninguna duda que ese es el liderazgo, que además es un liderazgo que no aparece todos los días en la historia, son esos liderazgos que dejan huellas profundas, son esos liderazgos fundacionales, son esos liderazgos que marcan un momento profundo en la historia de un país. Entonces, para mí no hay ninguna duda sobre cuál es el liderazgo y cuál es el rol de Cristina en el presente, lo que significa también en la memoria social positiva de nuestro pueblo, como el momento donde la propuesta popular cumplió con el mandato popular y donde se hizo lo que había que hacer, el marco de un gobierno popular, donde Cristina es esa memoria social positiva, ese es el liderazgo en el presente, con toda esa potencia es quien ilumina el futuro. Eso no tengo ninguna duda, lo que no significa que haya un montón también de otros dirigentes, compañeros y compañeras que están jugando un rol importante y en ejecutivos, en otros lados, pero digo, entonces para nosotros eso era como una cosa muy obvia casi, y por eso como se puso en discusión sobre la importancia de Cristina liderando el Partido Justicialista, más allá de que nosotros no somos del Partido Justicialista, pero entendiendo el rol que tiene el PJ en la Unión por la Patria como la fuerza política más importante, más relevante del país, como nosotros creemos en el liderazgo de Cristina, por supuesto era fundamental también que Cristina lidere la fuerza más importante, que le pone un rumbo, un sentido al conjunto de la coalición. Clarísimo. Para nosotros era imposible discutirlo, entonces ponerlo en duda o pensar que no hubiera que dudar sobre si era lo mismo uno u otro, sin hablar mal de nadie, me pareció raro, mínimamente raro. Martín, te hago la última y te agradezco agradeciéndote este rato de charla con ¿Qué pasa? Estamos iniciando un año electoral, está el oficialismo con diferencias importantes, esto que hasta se han marcado en el bloque, ¿no? Tomando a Diego Espina, ex jefe de gabinete, como jefe de bloque y poniendo el bloque de concejales de Unión por la Patria una postura muy crítica con respecto al intendente. Estas diferencias, ¿cómo ves que se van a dirimir a lo largo del año? Un año que todavía no sabemos el mapa electoral, si va a haber pasos, si no. Digo, ¿crees que va a haber, se van a charlar y se va a acordar? ¿Crees que va a haber alguna forma de interna si no hay paso? ¿Cómo crees que se resuelve?
me parece que nosotros tenemos que también acostumbrarnos a poder debatir, discutir. Creo que hay que cuidar la unidad, creo que tenemos que trabajar todos juntos y juntas. Creo que es muy importante fortalecer la unidad y ampliarla si es posible, y al mismo tiempo es muy importante discutir el contenido, el sentido, el rumbo de esa unidad, para que también podamos tener acuerdos, no solamente en cómo nos unimos para llegar, sino qué hacemos cuando llegamos, cuál es el gobierno que tiene que hacer, cuál es el programa que tiene que llevar un gobierno popular para cumplir con la representación de la mayoría popular, y no que nos pase por el gobierno de Alberto, que es una gran frustración. Entonces, y en todo caso el fracaso también de Alberto tiene que ver, explica parte de la llegada de Milei. Entonces, me parece que es importante la unidad, es importante buscar los mecanismos para presentar en unidad las diferencias, y es también importante naturalizar los debates que tienen que ver con el rumbo de esa unidad para hacer lo que tenemos que hacer cuando llegamos. Entonces me parece que hay que tratar de construir una cultura política que permita procesar esos debates, no dramatizarlos y poder llevarlos adelante. Y eso en términos nacionales, en términos provinciales, en todas las instancias. En lo local, en Morón, bueno, creo que se ha profundizado una discusión que tendría que tener mecanismos mejores, creo que tendría que haber más diálogo, que tendría que haber más espacios de debate, de discusión. Yo los propongo cotidianamente, y objetivamente no hay respuesta para encontrar estos canales. Yo voy a seguir insistiendo, me parece que es importante. Tanto de que me parece que es raro estar discutiendo esto por radio, que habría que discutirlo en un local partidario o en una reunión cerrada. Creo que no le interesa a nadie esta parte de la conversación, pero hola, ¿te escuchas? Sí, te escuchamos, dale. A mí me interesa, así que te escucho. Ya sé, pero porque a mí y a vos te interesa. Sí. Pero tenés la idea. Entiendo clarísimo. Entonces, pero me parece que, bueno, sería bueno tener otros ámbitos, no los hay. Me parece que, como vos decías, hubo varios errores. La disolución de la Secretaría de Gobierno con Diego Espina es claramente un error político. Una persona que al otro día vuelve al Consejo Liberante y es elegido presidente del bloque por unanimidad del conjunto de los concejales de ustedes. O sea que ese reconocimiento que pareció haber perdido 12 horas antes, quita ratificarlo 13 horas después por la unanimidad de la fuerza del gobierno de Morón, la Unión por la Paz. Entonces, y eso habla de la valoración que se tiene de Diego y la valoración que se tiene con su capacidad de interlocución con otros sectores para construir mayorías también. Que es otra cosa que cuando pensamos el diálogo también hay que pensar. Yo digo, al gobierno le está faltando diálogo hacia adentro, pero también le está faltando diálogo hacia afuera. Y vos tenés que construir esas mayorías, tenés que construir consensos, etcétera. Diego es un interlocutor muy válido que ha logrado esto siempre. Cuando se le ocurrió de esa interlocución poniendo a otra persona, eso cayó. Entonces también hay como que se está eligiendo mal el rol de cada uno dentro de estos equipos. Entonces hay diferencias, de hecho tenemos diferencias también en algunos casos, nunca se han discutido diferencias políticas. Con Hernán tengo diferencias también que no solamente tienen que ver con la cuestión política, también hemos tenido diferencias vinculadas a actitudes en la vida personal, y yo creo que cuando vos sos funcionario público, lo personal también es político, y aún sin ser funcionario público, lo personal es político para mí. Entonces, de hecho, también hay otras cosas para debatir, pero me parece que si no están los mecanismos de diálogo para conversar, bueno, tampoco hay que dramatizar que haya mecanismos donde se vote. Entonces, uno naturalmente dirima las diferencias votando por el mecanismo que sea, si hay paso con paso, si no hay paso con otros mecanismos, con el mecanismo que sea, pero votando y ordenando rápidamente la casa, porque la discusión fundamental y la pelea fundamental está con quienes están haciendo mucho daño al país, que es Milei, que tendría que concentrarnos en eso, tendría que llevarnos el 100% del tiempo. Entonces, ordenar rápidamente entre nosotros con los mecanismos que sean, naturalizando que si hay matices de una coalición, tenés que tener mecanismos democráticos para resolverlo, y después ir a dar la batalla fundamental, que es contra Milei y sus políticas de destrucción de la Argentina y
y de destruirnos los derechos conquistados a lo largo de nuestra historia. Me parece que esa es la discusión más importante. Martín Sabatella, ex intendente de Morón, referente nacional, presidente nacional de Nuevo Encuentro, contándonos la mirada que tienen desde el espacio de la situación política en Morón, que como bien dice Sabatella, le importa a poca gente, es un tema secundario, pero hacemos política, nos dedicamos a esto y tenemos que preguntar a algunas cosas. Martín, te agradecemos por el tiempo, te agradecemos por la paciencia para respondernos esto, que a veces es incómodo estar hablando de candidaturas 3 años antes y demás, pero te agradecemos este rato de charla con ¿Qué pasa? Gracias a ustedes, un gusto, buenas tardes. Ha pasado Martín Sabatella, ex intendente de Morón. Vamos a una cortina y ya está Clara Sanguinetti, secretaria de Ambiente y Espacio Público, Obras Públicas en San Isidro, para hablar de un plan de obras que la verdad es llamativo en el distrito del norte del conurbano.